Que lo que se necesita que se sancione en primer lugar es una ley de ambiente en Entre Ríos. Esto tiene una similitud con una ley que existe a nivel nacional, que es la Ley General del Ambiente, que tiene que ver con una forma que se estableció en nuestra Constitución Nacional cuando se reformó en 1994, de una forma de legislación que se necesita para la materia ambiental. No es una materia sencilla de legislar, sino que porque intervienen claramente pues, en los ecosistemas, digamos, no es un ambiente sencillo, sino que intervienen distintas profesiones, distintas instituciones, y por lo tanto es necesario tener una ley que fije esa política ambiental. Lógicamente que tienen que existir también herramientas como el acceso a la información pública, la participación ciudadana, el ordenamiento ambiental del territorio, la educación ambiental. En ese marco, entonces, como decía recién, se necesita que exista un ente que esté encargado del desarrollo y la ejecución de esa política pública. Hoy no tenemos ese ente tal cual lo define nuestra Constitución, como definió nuestra Constitución en 2008, y ese ente debería coordinar su trabajo con un Consejo Económico y Social Ambiental que también está definido en nuestra Constitución y que no se ha conformado y no se ha establecido. Entonces quizás eso también es otro punto que se debería desarrollar, donde también estarían incluidas ahí las organizaciones ambientales en esa conformación de ese Consejo Económico y Social. Lógicamente que esto es un objetivo de máxima que creemos que es necesario desarrollar, pero como objetivo de mínima en su caso, podría ser que la Secretaría de Ambiente tenga más facultades de las que tiene hoy y lógicamente eso significaría un mayor presupuesto. Por lo tanto, creemos que tendría que salir de la órbita del Ministerio de Producción, donde claramente no es un espacio típico de una Secretaría de Ambiente, aunque en un país claramente productivista como el nuestro no es sospechoso. Otra de las leyes que proponemos desde la Fundación, que es necesaria que sea sancionada, es una ley de evaluación de impacto ambiental. No sé si todos saben, pero cuando se plantea una idea de un proyecto, un emprendimiento, es necesario evaluar cuáles van a ser los impactos negativos que esa actividad o ese proyecto va a tener en el ambiente, en la sociedad, etc. Esa evaluación de impacto ambiental hoy en día está reglamentada a partir de un decreto del Poder Ejecutivo en la provincia de Entre Ríos. Es decir, el órgano que estaría encargado, que nos estaría representando a todos los ciudadanos y ciudadanas, no ha realizado la sanción de esa ley de evaluación de impacto ambiental. Es un decreto que tiene diversas deficiencias y no está claro todavía cuáles son las funciones de la Secretaría de Ambiente de la provincia, de los municipios y de las comunas para evaluar este tipo de proyectos. Entonces claramente se empiezan a desdibujar un poco los roles y eso siempre va en desmedro de la protección del ambiente y siempre a favor de las empresas. Entonces una ley de evaluación de impacto ambiental que también incluya lógicamente los estudios de impacto ambiental acumulativos, las evaluaciones ambientales estratégicas, sería una ley que creemos totalmente necesaria. Por otro lado, también y en función de digamos, acuerdos internacionales suscritos con nuestro país, deberíamos tener una ley de adaptación y mitigación al cambio climático. Obviamente todos entendemos y sabemos y hemos sufrido los embates del cambio climático. Esto se refiere principalmente a políticas, estrategias, programas que impliquen prevenir los daños del cambio climático y hacer frente a la reducción de las fuentes o mejorar los sumideros de lo que son los gases de efecto invernadero. Otro aspecto que nos parece importante es relativo a la biodiversidad y los bosques nativos.
Hoy en día el ente encargado de los bosques nativos, de la protección de los bosques nativos, está bajo la órbita de la Dirección General de Gestión de Producción Primaria. Nuevamente, al igual que la Secretaría de Ambiente, está en una órbita totalmente ajena a la protección, sino a la producción, más que nada. Entonces debería estar bajo la órbita de otra dirección, de otro ministerio, para que realmente se ejerza la protección que se necesita. Por otro lado, lo que vemos es un descontrol de los desmontes que se realizan, pues la mayoría de las actividades que provocan estos desmontes, lo menos que hacen es solicitar la debida autorización para el cambio de uso de suelo, y lo que implica eso es que no se hace la presentación del estudio de impacto ambiental que ese cambio de suelo generaría. Por otro lado, lo que se precisa es que se agilicen los trámites del Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos, es decir, para aquellas personas, aquellos titulares de dominio que tienen bosque nativo, puedan conservarlo. Bueno, existe un fondo nacional que está establecido a través de una ley nacional, y esto realmente es un trámite muy lento, y lo que implica obviamente nuevamente desmedro para la protección del bosque. Bien. Bueno, termino con la parte de Entre Ríos y después dejaré para mis compañeros la parte municipal. Entonces, por otro lado y por último, lo que estábamos viendo también es un descontrol de lo que es las actividades antrópicas extractivas en el sistema de humedales del delta. Esto claramente tiene que ver con un caso que está llevando actualmente Cauce, que lo hemos tenido que llevar ante la justicia, y es el caso de la extracción de arenas silíceas en el ejido, digamos, de una planta de procesamiento de estas arenas en el ejido de la ciudad de Diamante, con un proyecto de extracción de varias toneladas de arena silícea en el sitio Ramsar, en el corazón del sitio Ramsar delta del Paraná, y en el corredor biológico de los dos parques nacionales Predelta e Islas de Santa Fe. Advertimos una necesidad de control, de legislación en función de estas actividades que realmente se están realizando sin un seguimiento estricto por parte de las autoridades que realmente lo deben hacer en la provincia. Y lo que planteamos por excelencia es lógicamente el acceso a la información ciudadana, el Ministerio de la Información Pública, y la posibilidad efectiva de participación ciudadana previa a la autorización de cualquiera de estas actividades extractivas en el sitio del delta del Paraná. Muy bien, Valeria, ahora va a seguir. Bueno, muchas gracias a los amigos de Cauce y a Era Verde por esta invitación y este espacio. A modo de ejercicio para comenzar, porque finalmente este contexto histórico, al menos desde la perspectiva de nuestros aprendizajes y nuestro camino, están muy ligados a una crisis profunda que durante nuestros años como organización fuimos entendiendo que subyace a los distintos problemas socioambientales, ¿no? Al decir de algunos pensadores latinoamericanos como el profesor Galano y otros que hemos podido conocer, esta es una crisis civilizatoria. Por eso me parece que debajo de las distintas problemáticas también hay este tema que convierte a este escenario en un escenario muy complejo, con desafíos muy complejos. Por ejemplo, los cambios culturales. Entonces, entendiendo que detrás de la agenda socioambiental, al menos yo voy a hablar más focalizado en Paraná, que es la ciudad donde nosotros hemos estado trabajando estos últimos 24 años, este año nos toca cumplir 25 años de vida institucional. No es un tema menor entender que cuando vemos un arroyo lleno de basura, cuando vemos este
pasivo socioambiental, que es una deuda histórica no solamente de los gobiernos, que son los responsables por la ley, sino de toda la sociedad de Paraná, que es nuestro vertedero, nuestro volcadero municipal, a donde va a parar todo lo que producimos en términos de residuos diariamente, pero también donde van a parar los desechables del sistema, donde están los peores indicadores socioambientales, pero también de necesidades insatisfechas, de pobreza, de violencia, de droga, etc. En esos bordes donde va a parar lo que nos pasa, lo que nos devuelve el reflejo de lo que nos está pasando como sociedad. Por eso creemos que uno de los desafíos importantes de la agenda ambiental de aquí para adelante es que las políticas incorporen a la educación como un pilar clave frente a este desafío de época, ¿no? Poder que sea sistemático, que sean políticas de Estado, ¿no? Que tengan que ver con los eventos del día del calendario ambiental, que todos los hacemos, y es importante no dejar pasar de largo el Día de la Tierra, el 22 de abril de la semana que viene, el Día del Ambiente, el Día del Agua. Pero cuando vemos el entorno físico de la ciudad de Paraná y vemos qué nos pasa como sociedad, entendemos que ese es sin duda un tema clave de la agenda ambiental. Nosotros hablamos, en nuestras experiencias, hablamos de lo que llamamos la obra blanda, ¿no? Normalmente los gobiernos están interesados en poner el cemento, en poner las estructuras, en las grandes obras. Y nos pasa, porque tenemos reconocidos ejemplos, de que la gente no se apropia o no le interesa eso. Entonces, es por eso que tanto la educación como lo que llamamos la dimensión política de la sustentabilidad, que es el gran desafío, que es lograr que la gente participe, que la comunidad participe y decida de qué manera vivir. Hace un rato hablaba con un estudiante de comunicación social que me hacía una nota en su materia con el profesor Víctor Fleita. Yo le decía, me acordaba de una poesía de un ambientalista, compañero de luchas, del amigo Ezio Bertelotti, que había escrito hace muchos años, allá por el 2008, ¿qué nos pasó a los entrerrianos? Digamos, que nos entraron como los olvidos, ¿no? Ustedes se acuerdan, hay muchos de acá que son chicos jóvenes, que Paraná era considerada una ciudad limpia, tenía esta cosa que lo vende, ¿no? A nivel nacional, que es el Parque Urquiza, el Balcón. Pero cuando de repente empezamos como a conectarnos, ¿no? El túnel, los puentes, empezó a llegar esta tan mentada globalización, esta civilización, empezamos a tener una ciudad, digamos, violentada, donde dejamos hasta de saludarnos, donde nos empezamos a hacer como más ciudad y empezamos a tener una serie de conflictos en el espacio público, conflictos socioambientales. Por eso, a modo de dejarlo bien claro, me parece que la agenda, pensando la ciudad de Paraná, pero pensando porque los problemas de la agenda urbana se repiten, básicamente son los desafíos de un manejo integral y sustentable de los residuos urbanos, ¿no? Tiene que ver también con el desafío del contexto que hoy nos plantea la agenda del cambio climático, ¿no? Lo decía Valeria recién, esta crisis del comportamiento del clima plantea escenarios muy, muy claros sobre cómo nos adaptamos a estos cambios, la agenda de adaptación, y cómo también desde las ciudades vamos incorporando planes y programas que tengan que ver con la mitigación, ¿no? Con la mitigación. El manejo de los residuos urbanos es un tema clave. Paraná tiene en su destino final la fuente de emisión de gases más importante, que son los gases que vienen de la fracción orgánica de los residuos húmedos que se descomponen, provocando la emisión del gas metano, que es 23, 24 veces más pesado aún que el dióxido de carbono. Pero también esta agenda del cambio climático nos plantea reconocer, redescubrir y valorizar el arbolado urbano, ¿no? No tenemos políticas que aseguren la vida, la fortaleza y los servicios que nos ofrecen y nos proveen el arbolado urbano. Nos parece también un tema muy, muy importante, porque como decimos, si bien yo hablé de un contexto global de crisis, de problemas que vemos cuando vemos los océanos llenos de basura, cuando vemos las pérdidas de los bosques, de los montes, la contaminación del agua, la desertificación, la erosión del suelo. También vemos
que es en las ciudades justamente donde en gran parte se define la huella ecológica y la presión sobre los recursos naturales, sobre los bienes naturales. Por eso, la agenda del cambio climático nos está obligando a trabajar fuertemente en políticas que tengan estos desafíos de época, que son fundamentalmente desafíos culturales, ¿no? Nosotros, por ejemplo, decimos siempre que tenemos que lograr, sobre todo cuando trabajamos con los niños, poder despertar una mirada crítica a la realidad, despertar una energía creativa para pensar desde los más chicos en adelante de qué manera abordar estos problemas, y finalmente la cultura del cuidado, ¿no? Aprender a cuidar. Este es un poco lo que nosotros entendemos que es el desafío de época. Por eso la educación, los programas que sostengan un proceso participativo real, ¿no? Porque también acá hay un capítulo para discutir y para pensar cuando decimos que la participación es fundamental. Pero ¿hay programas realmente que aseguren que lo que la gente piensa o que lo que la gente les preocupa, que promueva que la comunidad se organice frente a desarrollo contaminado, que la comunidad tome real conciencia de la importancia de la presencia del transmisor de la AEDE frente a enfermedades como el dengue y otras que el cambio climático y el aumento de la temperatura han traído? Por eso es fundamental que haya desde los gobiernos locales, que es en definitiva donde se define la calidad de vida, digamos, ¿no? Porque uno obviamente piensa en los grandes problemas del mundo como el cambio climático, la biodiversidad y demás, pero es en nuestro pueblo, en nuestro espacio local, donde definimos nuestra calidad de vida, donde definimos si somos o podemos ser felices. Por eso nosotros trabajamos fuertemente esto de la educación y la cuestión cultural, porque tiene que ver también hoy con esta hipótesis, esta luz, esta energía que emerge de los pueblos originarios, que es, por ejemplo, pensar en el buen vivir, en el vivir bien, que no significa al modo capitalista de vivir mejor, ¿no? Donde la competitividad es como el motor de nuestra cultura. Parece que hay un lugar claro de esta civilización que está crujiendo, que nos está demostrando que de esta manera el planeta no se sostiene, que es insostenible. Por eso entendemos que en lo local tenemos mucho para hacer. Los gobiernos que tengan o que tomen a la ciudad de Paraná, me parece que tienen que entender que la obra blanda, la obra de la educación, de la promoción de la cultura, de la identidad, volver a enamorarnos del Paraná, que es una ciudad que tiene un patrimonio ambiental bellísimo, con un escenario natural, con uno de los ríos más importantes de Latinoamérica, como es el Paraná. Yo prefiero centrarme hoy en el tema del agua, porque creemos que hay una amenaza muy seria sobre nuestras vidas, y todo lo que podamos pensar acerca de las ciudades hacia adelante, cómo la quisiéramos, cómo deberíamos, etcétera, que también me parece necesario hacer, si no garantizamos que el agua que tengamos sea confiable y nos permita sostener la salud del sistema que nos incluye, estamos liquidados. Ustedes saben que el Foro Ecologista en este momento, junto con ANMER Entre Ríos, ha llevado adelante una defensa de las escuelas rurales, que en realidad es una defensa de todo el territorio provincial, solo que centrado hoy como muy necesario y urgente hacerlo con las escuelas rurales en cuanto a distancias de permisividad de fumigaciones terrestres y aéreas, con un recurso de amparo que se ganó en primera instancia, se ganó la apelación que hizo el gobierno provincial en el superior, se sacó un decreto de parte del gobierno provincial para desconocer esas distancias de resguardo, volvimos a la carga con un nuevo recurso de amparo contra el decreto del gobernador y tuvimos un nuevo fallo favorable, y ahora está en la instancia de una nueva apelación ante el superior de parte del gobierno para recuperarle o devolverle una validez a un decreto que para nosotros es absolutamente cargado de nulidad. La razón de esta secuencia que acabo de contar arranca de mucho tiempo atrás, y en el reconocimiento de que están amenazados nuestros territorios.
estamos amenazados porque somos territorio. Tan amenazados que las expresiones que esas amenazas que intentamos decir dicen lo suyo, demoran en llegar. Pero todos los que estamos presentes tenemos venenos en nuestra circulación sanguínea sin saberlo. Algunos quizás lo sepan, pero venimos a enterarnos después de un estudio que se hizo con población urbana en la ciudad de Mar del Plata y después se extendió a otras localidades del país, con un programa que se llama Mala Sangre, hecha por una organización amiga que pertenece a la Red Nacional de Acción Ecologista, a la que pertenece el Foro Ecologista también, Renace, que estamos todos con venenos cargados. Algunos 3, otros 10, otros 15 y otros 25, 30. Venenos encimados. Si para tomar dimensión de la gravedad en la que estamos, y entonces entender por qué enfermamos como enfermamos, por lo menos saber de que las enfermedades que se presentan cada vez con más frecuencia y en grupos etarios inesperados, niños con linfomas y leucemias, debería ser una pesadilla de un mal sueño, no una realidad como se expresa en los hospitales pediátricos de Argentina. Obedece a que nuestra fisiología está alterada por la presencia de venenos y que llegan de distintas formas, llegan por nuestros alimentos, llegan por el aire que respiramos, llegan por la cotidianidad de las cosas que usamos, los algodones que tienen glifosato, como ha sido demostrado por el doctor Damián Marino de la Universidad de La Plata, los tampones de las mujeres, los pañales de nuestros bebés y el agua que tomamos. Inentendiblemente el agua no analiza, en el agua que se distribuye como agua de consumo no se hacen los análisis que deberían investigar los principios activos que se tiran en los entornos donde vivimos, porque el agua sale de los entornos, sea del agua de río, que fue analizado también por el doctor Marino y encontró glifosato y otros venenos de la agricultura química en los barros de bordes costeros, es decir, que cuando se hace la succión para tomar agua y mandarla a las plantas de potabilización, se van con moléculas químicas que hay en los barros, que se levantan. Después los barros se decantan, pero las moléculas químicas no hay ningún método para eliminar la contaminación química del agua que bebemos. Por eso no tenemos que esperar a que lleguen a un umbral de detección por técnica analítica accesible para tomar medidas, porque ya es tarde. Lo que se contaminó ya no vuelve atrás. Mucho peor con las aguas subterráneas. Mucho peor digo porque la fluidez de la superficie puede demandar menos tiempo que el que demanda un agua subterránea comprometida, que obligaría a la evacuación, al éxodo de poblaciones enteras, porque no pueden confiar en el agua que perforan, salvo que se la manden en trenes y en tanques de agua. Pero bueno, quiero decir que esa cantidad de veneno se encuentra en nuestra circulación. Si se hicieran dentro del protocolo de análisis para las transfusiones una detección de umbrales por arriba de los cuales no se podría transfundir a un niño que puede estar en una situación crítica necesitando de que no le pasen veneno sino sangre, es probable que nos quedemos con menos de la mitad o menos de la 3/4 parte de los potenciales dadores que hoy tenemos en Argentina. Grave, ¿no? Que es el agua que se toma de los ríos, de estos ríos que están justamente acá coloreados diciéndonos, che, ya vamos para allá, porque son los que pasan por al lado, nuestro, con moléculas químicas que no se deterioran, que mantienen su condición, metabolizándose de alguna forma en la naturaleza impredecible, porque ustedes deben saber de que no hay químicos hoy que estén estudiando hasta dónde llega ese encadenamiento de reacciones químicas en la vida y en la naturaleza ya descontrolada. Por eso también lo de Botnia es una mentira de que no contamina, porque Botnia medían a la salida del agua de decantación, de eliminación industrial, con una determinada composición química que se altera totalmente en el andar sobre el río. Esto pasó en los grandes lagos de los Estados Unidos con los PCB que usaban para las fábricas
de papel no carbónico de copia por termosensible. Usaban el PCB para que no se les prendiera fuego cuando la impresión del calor determinaba la impresión sobre el papel. El agua de desecho lo tiraban a los lagos, y en los lagos entraban con concentraciones de 10 a la menos 13 o a la menos 14 partes por millón. Pero en un encadenamiento de magnificación biológica, porque se van acumulando en procesos grasos biológicos, llegaban a tener hasta 124 partes por millón en los huevos de gaviota, razón por la cual las mujeres que consumían pescados de los lagos Michigan, Erie, Ontario, comenzaron a tener problemas en los niños, en los embriones que nacían con alteraciones. Un problema gravísimo. Y eso por decir algo de lo tanto que puede pasar. Queremos alimentos sin venenos, pero fundamentalmente queremos territorios sin espacios en donde por lluvias se cargan los acuíferos que proveen a más de 150 poblaciones del interior que perforan sin saber lo que están tomando. Y las 5 ciudades de Entre Ríos que tomamos por tomas de agua del borde costero, que tampoco tenemos un protocolo que incluya la detección de los venenos que se usan en las cuencas que recogen y vuelcan a los bordes costeros. Por el agua sin venenos, por nuestros hijos sin venenos, por la urgencia de entendernos, de mirarnos, de no putearnos por el color de camiseta que llevamos, y ojalá las grandes mayorías nacionales que somos aprendamos a hablar y a estar juntos, y que una de las mayorías nacionales que no están que están juntos con quienes son la minoría de las minorías nacionales volvamos a encontrarnos en abrazos. Y discúlpenme que haga un mensaje de política, que creo que también, porque esto es política, hay un abrazo inconcluso en la historia argentina que necesitamos como nunca, que es el abrazo del general Perón y el doctor Malvin. Nada más. Muy bien.